Vamos a dar comienzo a un nuevo servicio de una forma diferente y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para nosotros como iglesia es un nuevo comienzo de grabar estos servicios, pero a la vez con un dolor en nuestro corazón. Pero sabemos que el Señor irá restaurando nuestra vida, sintiendo este vacío que sentimos, yo creo que la mayoría. Dios nos dará la fortaleza y nos dará la paz que necesitamos en nuestros corazones. Es inevitable que sintamos el dolor de la ausencia de nuestro pastor, ya que el Señor ha pasado lista por él, pero sabemos que él está en un lugar mejor, que él ya está con el Señor. Es inevitable que sintamos un dolor en nuestro corazón de su ausencia, pero en esta hora yo tengo en mi corazón el gozo de todo lo que Él me enseñó, de todas las enseñanzas que Él nos dejó en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor por haber conocido una persona tan noble en mi vida, que me enseñó, que me educó en el Evangelio. Y esos son motivos de darle gracias al Señor. Primeramente doy estas palabras porque lo que siento en mi corazón es gratitud hacia mis pastores. Mi pastor no se encuentra con nosotros, pero no podemos dejar de decir lo bueno que Él fue con nosotros, lo bueno que Él fue con el pueblo y con mucha gente. Él no fue pastor de púlpito, Él fue pastor del pueblo, fue pastor de la calle. Y esa enseñanza quedó para nosotros como iglesia. Él nos dejó un gran legado. Y así como en este momento tenemos que seguir apoyando a nuestra pastora, acompañarla, estar en cada momento con ella. Yo le doy gracias al Señor porque en este momento puedo trabajarle a Dios, puedo servirle. Soy una hija agradecida de Dios porque Dios tiene a mi familia con salud y vida. En estos tiempos difíciles, tiene a mi familia con trabajo. ¿Cuánta gente está sin trabajo? ¿Cuánta gente está enferma? Pero pidamos la misericordia de Dios, que Dios vaya aplacando este virus, que Dios vaya poniendo sabiduría en las autoridades para sobrellevar todo esto que está sucediendo en el mundo. Nuestro país, yo sé que el virus no da tregua de repente, pero Dios tiene la sanidad. Si confiamos en Dios, a nosotros no le tocará como en el mundo. Le servimos a un Dios que sana, a un Dios que nos resguarda, que nos protege. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos ha sanado? Por honra y gloria del Señor. Yo lo digo con firmeza, a mí Dios me sanó. A Dios me renovó. Dios ha sanado a mis hijos. Y esos son motivos de darle gracias al Señor. No es fácil estar aquí, no es fácil estar frente a esta cámara, pero yo sé que Dios, así como a mí me dará palabras, le dará a mis hermanos que tienen del coro, le dará a mi hermano que tienen la responsabilidad del mensaje en este día. Y en esta hora le vamos a dar la primera oportunidad al coro. Que el Señor bendiga al coro. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura
hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuando estoy en angustias y en pruebas y la tentación me quiera aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Padre amado Jesucristo, en esta hora, Señor amado, presento esta oración ante usted, Padre Celestial, clamando por cada vida, Señor amado, por cada vida, Señor amado, que se encuentre enfermo, Padre Celestial, que se encuentre decaído, Padre amado Jesucristo. Tenga usted una mirada de misericordia de cada uno, Padre Celestial. Aumente nuestra fe día a día, Padre amado Jesucristo. Padre Celestial, fortalezca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Regocije nuestras vidas, Padre Celestial. Acaricie nuestras vidas a través del mensaje de su palabra, Padre Celestial. Necesitamos de usted cada día, Padre amado Jesucristo. Necesitamos de sus caricias, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, yo en esta hora le presento a mi iglesia, a mi congregación, Señor amado. Vaya usted fortaleciendo la fe de cada uno, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, como también le presento a mi pastora, Señor. Bendígala, fortalezcala día a día, Padre Celestial. Dele las fuerzas para llevar esta congregación, Padre Celestial, la sabiduría, Padre amado Jesucristo. Ponga paz, consuelo en su corazón, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, bendiga a los oficiales, Padre Celestial, el cual la van a acompañar en este proceso, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, usted irá cada día fortaleciendo nuestras vidas, Padre Celestial. Ponga palabras, Señor, en el predicador de esta tarde, Padre Celestial. Guíe usted, Señor amado, su vida, Padre Celestial. Fortalézcalo día a día, fortalezca a su familia, Padre Celestial. Bendiga a su familia día a día, Padre amado Jesucristo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, tenga una mirada de misericordia, Señor amado, en todas las autoridades, en todos los trabajadores de salud, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, en esta hora clamamos a su presencia, Padre Celestial. Que usted nos guíe en este servicio, Padre Celestial. Que usted regocije los corazones de mis hermanos, hermanas que estén escuchando en esta hora, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, yo clamo a su bendición, Padre Celestial. Esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta hora le damos la oportunidad a mi hermano que tiene la responsabilidad de la palabra. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. En esta hora agradezco a Dios esta oportunidad que Él me da una vez más de poder estar en este lugar para hablar de la palabra del Señor. Dios bendiga su vida en este momento, ¿cierto? En sus hogares donde se encuentre, para poder también, ¿cierto?, estar escuchando de la palabra del Señor.
Yo les voy a invitar a abrir su Biblia en el nombre del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 7. En el nombre del Señor vamos a tener la palabra del Señor y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así. Por subtítulo dice: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque dice, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Dios bendiga esta palabra. Hasta aquí vamos a dar lectura de ella, esperando, cierto, que Dios en esta hora pueda usar nuestra vida para hablar, cierto, conforme sea la voluntad del Señor, conforme sea su voluntad en esta hora, cierto, que Dios pueda poner palabras en nuestra boca para tener que hablar, cierto, de las grandezas de nuestro Dios, de esta palabra, mis hermanos. Aquí este hombre, el apóstol Santiago, mis hermanos, nos recuerda de la paciencia, de que tenemos que tener paciencia en el Señor. El título de la palabra dice: sed pacientes y orad. Dos cosas importantes en el Hijo de Dios. El Señor nos bendiga a ser paciente, a tener, cierto, esa compostura de cristiano donde quiera que estemos, en las circunstancias de la vida que nos toque pasar, mis hermanos. Tenemos que tener, cierto, esta templanza de un buen hijo de Dios, ser paciente, como dice la palabra del Señor, tardos para hablar, cierto, tardos para airarnos. El Señor nos bendiga y prontos para escuchar de la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Santiago aquí, cierto, en el versículo 7 del capítulo 5 que estamos leyendo. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El Señor nos bendiga. Este apóstol, mis hermanos, aconseja, cierto, al pueblo del Señor que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. El Señor nos bendiga. No sabemos el día, no sabemos la hora, sabemos, cierto, cómo está escrita su palabra. Sabemos, cierto, los acontecimientos que están pasando, porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. El Señor nos bendiga y Él nos invita, cierto, a que tenemos que entonces nosotros estar esperando con esa paciencia, con ese amor. El Señor nos bendiga. Dice, la paciencia es la habilidad de soportar el dolor y la adversidad sin quejarnos. Es la habilidad de perseverar sin desanimarnos. El Señor nos bendiga. La paciencia es una habilidad de soportar el dolor, de soportar quizás las pruebas, el sufrimiento que pueda venir a nuestras vidas. El Señor es el único que nos puede ayudar. El que nos puede, cierto, fortalecernos a través de la oración, a través, cierto, de esta palabra que Él nos ha dejado.
El Señor nos bendiga. Qué importante es tener, cierto, esta habilidad de un cristiano, la paciencia, saber soportar el sufrimiento, saber soportar el dolor. El Señor nos bendiga y no desanimarnos, porque Él está ahí con nosotros. Él está ayudándonos, mis hermanos. Él no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar a nuestro lado. El Señor nos bendiga. Ayúdenos el Señor para seguir adelante. En medio de nuestro sufrimiento es bueno recordar la compasión y la misericordia de Dios. El Señor nos bendiga. Nunca cambia, mis hermanos, nunca cambia la misericordia del Señor. Siempre está con nosotros. Muchas veces, en medio del dolor, del sufrimiento, ¿cierto? Creímos que Él ya no nos escucha. Pensamos que Él no nos escucha, mis hermanos, pero en medio de esto tenemos que nosotros con más fuerza levantarnos y confiar en el Señor. El Señor nos bendiga para buscarle a Dios como Él se lo merece, mis hermanos. Creyendo en Él, confiando en Él. El Señor nos bendiga. Ayúdenos el Señor para seguir adelante. Dice el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El Señor nos bendiga. Aquí, cierto, nos pone un ejemplo como el labrador, como esta persona, cierto, esta persona de buenos, mis hermanos, enseñanza, de buenas enseñanzas. El labrador tiene que tener paciencia, ¿cierto? Sin paciencia no podría, mis hermanos, esperar el fruto. El Señor nos bendiga. Así nos asemeja la palabra del Señor. Así nos pone el ejemplo este apóstol, mis hermanos. El Señor nos bendiga. El labrador espera con paciencia. El agricultor espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. El Señor nos bendiga. A lo mejor si viene mucha lluvia, ¿cierto? Temprana, quizás mucha lluvia, se va a pudrir la semilla. O si no hay lluvia, mis hermanos, se seca la tierra, no hay fruto. El Señor nos bendiga. Pero ahí el Señor nos enseña a depender de Él. El Señor nos bendiga. A depender de Él, mis hermanos. El hombre depende de Dios, depende, cierto, de la misericordia de Dios que pueda enviar esta lluvia a la semilla para que dé su fruto a su tiempo. El Señor nos bendiga. Así el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. No quizás apresurarnos, ¿cierto? Apresurarnos a tener la respuesta que ya nosotros querimos obtenerla quizás hoy. A lo mejor deseamos, si usted está pidiéndole algo al Señor. Y muchas veces nos apresuramos y queremos que el Señor nos responda ya, mis hermanos. Pero el Señor hoy nos dice que debemos ser pacientes. El Señor hoy nos dice que debemos ser pacientes y esperar en Él. El Señor nos bendiga, no desmayemos. Sigamos orando al Señor. Sigamos creyendo en el Señor. Y sabemos que Él es un Dios bueno, mis hermanos. Sabemos que Él es un Dios bueno y cuando nosotros, cierto, nos encomendamos en sus manos, Él no nos va a dejar solo. Él va a estar a nuestro lado. El Señor nos bendiga. Dios bendiga su vida en esta hora, ¿cierto? Para que podamos seguir creyéndole al Señor, seguir orando, mis hermanos. El Señor nos bendiga. La palabra de Dios dice, el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor nos habla en esta hora que tenemos que afirmar nuestros pasos, afirmar nuestros corazones, afirmar, ¿cierto?, el camino en el Señor, que no nos resbalemos, mis hermanos, que no nos salgamos del camino, sino que podamos, ¿cierto?, estar tomados de la mano del Señor, porque la venida de Él, dice, se acerca.
El Señor nos bendiga. La venida de Él se acerca. No lo sabemos, mis hermanos, cuando Él venga por nosotros. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar buscando al Señor. Tenemos que estar, cierto, haciendo su voluntad. El Señor nos bendiga. Dice el verso 9, hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El Señor nos bendiga. No debemos quejarnos los unos contra los otros. El Señor nos bendiga. Él es el juez justo. Él es el que conoce cada uno de nosotros, mis hermanos. El Señor, Él es el que conoce nuestros corazones. Le invito en el nombre del Señor a buscar una referencia en el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 1, en el nombre del Señor. Mateos, capítulo 7, verso 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El Señor nos bendiga. El Señor no quiere que nosotros juzguemos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Él, cierto, quiere que oremos los unos por los otros. Quiere que nos amemos los unos a los otros. El Señor nos bendiga, porque Él un día nos juzgará a cada uno de nosotros. No os juzguéis, dice, para que no seáis condenados. El Señor nos bendiga. Como leíamos aquí el verso 9, dice que no debemos quejarnos los unos a los otros. El Señor no quiere esto de nuestra vida. Él quiere que podamos estar orando, que podamos estar amándonos como hermanos, como hijos del Señor. El Señor bendiga esta palabra, mis hermanos, en nuestras vidas. Dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor nos bendiga. Dice, cierto, esta historia de Job, todos creo que la sabemos, cierto, este hombre que Dios, cierto, allí le permitió a Satanás para que fuera probado, para que fuera, cierto, allí, mis hermanos, probado en gran manera, porque Dios conocía el corazón de este hombre, un hombre temeroso de Dios, un hombre, cierto, que nunca renegó al Señor, sino que confió en Él, mis hermanos. Pero sabemos su fin, cierto, sabemos su final. Dice que el sufrimiento de este hombre fue temporal, mis hermanos. El Señor nos bendiga, no fue por siempre. Fue temporal el sufrimiento que tuvo. El Señor nos bendiga. Y este sufrimiento le trajo grandes bendiciones a este hombre. El Señor nos bendiga, porque la misericordia de Dios y la compasión de Dios no se apartó de su vida y le bendijo en gran manera. El Señor nos bendiga. Si usted está pasando por alguna dificultad, por alguna aflicción, por alguna prueba, mis hermanos, el Señor nos invita a que debemos confiar en Él, que debemos de confiar en nuestro Señor, que Él no nos va a dejar. Y de allí donde estamos, cierto, Él nos va a levantar, mis hermanos, para bendecirnos. El Señor nos bendiga. En los momentos de adversidad y angustia tenemos que estar seguros en el Señor, que Él no nos va a dejar. El Señor nos bendiga. Él estará, cierto, con nosotros. Con nosotros estará nuestro Dios para ayudarnos. El Señor nos bendiga, mis hermanos. La Biblia nos dice una y otra vez, mis hermanos, en una y otra parte, que Él estará con nosotros, que sus promesas, cierto, estarán con nosotros, así como estuvo allí con el pueblo de Israel, mis hermanos, allí donde Dios los sacó, allí donde anduvieron en el desierto, allí donde se levantaron pueblos contra ellos. El Señor nos bendiga.
en la aflicción, allí Dios les socorrió. El Señor, mis hermanos, estuvo con ellos y está con nosotros. En el nombre del Señor, le invito a buscar una referencia en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. En nombre del Señor. Dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscarais seráis hallado de vosotros, mas si le dejarais él también os dejará. El Señor nos bendiga. El Señor le habla, ¿cierto? Allí, mis hermanos, al pueblo de Israel. Le habla, ¿cierto?, al hombre que Dios había puesto al frente. El Señor nos bendiga. Que Él estará con vosotros, le dijo el Señor. Él estará con nosotros. Él no nos dejará, mis hermanos. Él estará así como estuvo con ellos. Él está con nosotros hoy día. El Señor nos bendiga, mis hermanos, para seguir creyendo en nuestro Padre. Dios nos ayude, como este hombre, cierto, nos pone el ejemplo aquí donde estábamos leyendo de la aflicción de Job. El Señor nos bendiga. Dios está a nuestro lado. En el nombre del Señor vamos a tener otra referencia. En el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? En Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Él estará con vosotros. Él no nos dejará solo. Él estará a nuestro lado, ¿cierto? Él será nuestro ayudador, nuestro socorro, mis hermanos. Ayúdenos el Señor para seguir creyendo en nuestro Padre, para seguir confiando en nuestro Dios. Él estará a nuestro lado, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Dios bendiga esta palabra, mis hermanos. Dice que no debemos de jurar. El Señor nos bendiga, que vuestro sí sea sí. Aquí nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Donde quiera que estemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, ¿cierto? El Señor nos bendiga, dice que no debemos mentir ante la presencia del Señor, porque ningún mentiroso dice que entrará en el reino de los cielos, mis hermanos. Dios bendiga nuestra vida para que podamos, cierto, nosotros, con la ayuda del Señor, no caer, cierto, en la mentira. Donde quiera que estemos, mis hermanos, en la circunstancia que estemos, pensemos que Dios siempre está mirándonos. Y la palabra del Señor nos dice en este día que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. El Señor nos bendiga, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Ayúdenos el Señor para no caer, mis hermanos, no caer, cierto, en la mentira que a Dios no le agrada. El Señor nos recuerda en esta hora, cierto, que debemos entonces ser pacientes y que tenemos que orar. Qué importante, mis hermanos, es encomendarlo en las manos del Señor, es poder, cierto, siempre estar ahí orando y creyendo, cierto, confiando que dependimos de Él. No dependimos de nosotros mismos, sino que dependemos de Él, mis hermanos. Debemos entonces estar orando, porque no sabemos el día, no sabemos, ¿cierto?, la hora, mis hermanos. Dios lo sabe. El Señor bendiga esta palabra, ¿cierto?, para que nosotros aprendamos a esperar en Él,
si estamos en aflicciones, si estamos, cierto, pasando por pruebas, por dificultades, como Dios nos dice, cierto, que debemos aprender de estos profetas que fueron probados, de estos hombres, cierto, que fueron perseguidos. El Señor nos bendiga y Dios nos invita a que debemos, cierto, nosotros aprender de ellos. El Señor nos bendiga, aprender de ellos, cierto, del sufrimiento que tuvieron aquellos grandes hombres. Dice Mateo, cierto, en el nombre del Señor le invito a ir al libro de Mateos, capítulo 5, versículo 10, 11 y 12, en el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 10, 11 y 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor nos bendiga. Mire cómo nos habla el Señor en esta hora. ¿Cierto? Que tenemos que sentirnos benditos de parte del Señor. Cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan, el Señor nos bendiga y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero aquí el Señor nos dice, mintiendo, ¿cierto? Que hablen toda clase de mal contra vosotros, que ellos estén mintiendo, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Ayúdenos al Señor entonces, para que sepamos, ¿cierto?, que Él está con nosotros, que Él, ¿cierto?, dice que debemos gozarnos en el Señor. Aunque nos levanten calumnias, ¿cierto?, mentiras contra nosotros y digan este es aquí, este es allá, mis hermanos, y si están mintiendo, ¿cierto?, nosotros debemos gozarnos en el Señor y orar por aquellas personas para que Dios tenga misericordia de ellos. El Señor nos bendiga. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor nos bendiga. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, y la palabra del Señor lo dice, ¿cierto?, que estos hombres, profetas de Dios, fueron perseguidos, fueron aborrecidos, mis hermanos. El Señor nos bendiga por decir la verdad, ¿cierto?, por hablar de la verdad de Jesucristo. Dios quiere que en esta hora nosotros, ¿cierto?, sepamos, ¿cierto?, soportar las aflicciones, mis hermanos, que soportaron nuestros padres espirituales. El Señor bendiga su vida. Dios le ayude para seguir adelante. Dios, ¿cierto?, quiere que nosotros estemos confiados en Él. Quiere que estemos, ¿cierto?, pacientemente, ¿cierto?, pero no quietos trabajando en la obra. La obra del Señor tiene que continuar. La obra del Señor tiene que seguir adelante, mis hermanos. Quizás hoy ya no está con nosotros nuestro pastor, ¿cierto?, pero nosotros tenemos que seguir buscando a Dios. El Señor nos bendiga, orando, como la palabra del Señor nos dice, la venida de Dios se acerca. Él está a las puertas, mis hermanos, y tenemos que esforzarnos a obedecer a nuestro Padre. Dios bendiga esta palabra, mis hermanos, en su vida. Que Dios cada día pueda ayudarnos, ¿cierto?, para seguir con estos trabajos. Que Dios les fortalezca a usted en su hogar, en su trabajo, en su vida, ¿cierto?, cotidiana en esta tierra, a su familia, ¿cierto? Y así podamos orar por los predicadores, orar por los coordinadores, orar, ¿cierto?, para que este trabajo
de esta obra, cierto que es, mis hermanos, de poder llegar con los servicios, con los cultos, pueda seguir adelante. Dios bendiga su vida, mis hermanos, y entonces con esto cerramos la palabra del Señor, esta escritura, con gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta hora vamos a dar gracias por su palabra a través de una oración. Padre amado Jesucristo, gracias le damos, Señor, porque usted tenía este hermoso mensaje para nosotros en esta hora, Padre Celestial. Padre Celestial, para regocijar nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Celestial. Para acordarnos, Padre Celestial, que tenemos que tener paciencia, Padre amado Jesucristo. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, cultive esa paciencia en nosotros, Padre Celestial. Padre amado Jesucristo, ayúdenos cada día a ser obreros de su palabra, a ser hacedores de su palabra, Padre amado Celestial. Padre Celestial, porque cada día necesitamos aprender más de usted, Padre Celestial. Guíenos a usted, Padre Celestial. Bendiga a mi hermano, el cual ha leído esta palabra en este día, Padre Celestial. Ponga sabiduría en él, ponga usted las palabras idóneas para hablar de su palabra, Padre Celestial. Ayude nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, Padre Celestial, para ir haciéndola por obra, Padre Celestial, para ir regocijando la vida de cada uno, Padre Celestial. Que esta palabra haya sido de bendición para cada uno, Padre amado Jesucristo. Gracias le damos por su amor y su misericordia, Padre Celestial, porque usted cada día nos habla, Padre amado Celestial. Y en esta hora, Padre Celestial, clamo su bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.